a dar la definición. Y esa es la única forma de estudiar la palabra. Dice entonces, aquí dice Mateo capítulo 12, verso 22. Ya vamos a llegar hasta el verso 32. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces dice, fue traído a él, o sea, a Jesús, un endemoniado, alguien que estaba poseído por demonios. Dice, ciego y mudo. Eso era lo que él tenía, el muchacho. Dice, y le sanó, y Jesús lo sanó. Fue sanado. Ese es el poder de que hay en Cristo Jesús. Pero luego sigue el verso diciendo, de tal manera que el ciego y mudo veía, dice, y hablaba. Y toda la gente que estaba atónita, estaban confundidos y estaban ahí maravillados. ¡Wow! Se sanó aquel, ¿verdad? Aparte de que no hablaba, dice, ahora ya hablaba. No veía y ya miraba, ¿verdad? Era ciego. Fue sanado, fue un milagro. Gloria sea al Señor. Y dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel el hijo de David? Preguntaron. ¿De quién preguntaron? O sea, de Jesús. ¿Será este el hijo de David? Se preguntaron. Verso 24 dice, mas los fariseos, note esto, mas los fariseos al oírlo decían, o sea, hablando de Jesús, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Ok, aquí los fariseos ya están afirmando, haciendo una afirmación, que Jesús dice que echa fuera los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, dice. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dice, o sea, de los fariseos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Verso 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, dice Jesús. Y dice, ¿cómo pues permanecerá su reino? Hablando del reino de Satanás, ¿verdad? Él estaba haciendo como una pregunta en cuanto a la afirmación de los fariseos. Dice el verso 27. Y si yo echo fuera por demonios por Belcebú, por los demonios por Belcebú, dice, ¿por quién echan vuestros hijos? Por tanto, dice, ellos serán vuestros jueces. O sea, lo que Jesús hizo es, al saber el pensamiento, y es que ni los fariseos, ¿verdad? Le comentaron directamente a él, porque es Jesús, es Dios. Él conoció los pensamientos y ellos lo que se preguntaron y lo que dijeron. Y afirmaron, ¿verdad?, de que Jesús estaba echando los demonios por el poder de Belcebú, o sea, por un poder de el príncipe de los demonios, o por Satanás. Entonces, por eso él dice, si es así, dice, por eso hizo la comparación, ¿cómo es posible que Satanás saca a Satanás? ¿Cómo es posible que un reino está dividido? Porque el reino de Satanás no está dividido, está unido, dice Jesús. No es posible, dice Jesús. Pero si fuera cierto, dice Jesús, entonces aquí dice, ¿por quién echan vuestros hijos? ¿Qué quiere decir? ¿A quién les refería Jesús? A los fariseos. ¿Y los fariseos quiénes eran? Estudiadores de la Biblia. Los fariseos, los saduceos, los escribas. Entonces, en el tiempo de los fariseos, ellos también echaban fuera demonios. Lo podemos ver en la Biblia, que ellos también echaban fuera demonios. Entonces, por eso Jesús dice, veamos otra vez el verso 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, y él se pregunta acá, y dice, ¿por quién los echan vuestros hijos? Si también los hijos de fariseos, o sea, los estudiosos, también hay sacerdotes ahí que también echaban fuera demonios, que estaban en la fe judía, en la fe de los fariseos. Entonces Jesús hace la pregunta, si yo echo, entonces, ¿por quién echan ellos? Dice Jesús. Entonces, porque ellos serán vuestros jueces, o sea, ¿qué quiere decir? Porque ellos saben en qué poder echan ellos los demonios. Y podemos ver que Dios había usado los fariseos también echar fuera demonios. Entonces Dios era Dios. Entonces dice Jesús, verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios, ¿qué quiere decir? Si es que el Espíritu estoy echando fuera demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, dice Jesús. Si ellos decían, no, bueno, nuestros hijos echaban fuera demonios por Dios, entonces yo también, dice Jesús. Si ellos decían, no, nuestros hijos también echaban por el Belcebú, entonces, ¿cómo es posible? Decía él. Entonces, no podía. Se recuerda que Jesús, un maestro en su especialidad, en la retórica, en teología, Jesús es alguien que conoce muy bien la Escritura y como es Dios, ¿verdad? Entonces él se hace esa pregunta, entonces dice, verso 28, por si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, dice. Y ellos no reconocían. Verso 29, vamos a ir viendo rápidamente. Dice el verso 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, dice Jesús, y saquear sus bienes? ¿Cómo? Si primero no le ata. O sea que, ¿cómo vamos a entrar en la casa de alguien si no la atamos primero? Dice Jesús. Son ejemplos. Y dice, verso 30, el que no es conmigo, dice, contra mí es, dice Jesús. Aquí, verso dice el 30, contra mí es, dice, y el que conmigo no recoge, dice, desparrama. El que está en contra mí no me ayuda en nada, dice Jesús. Se me echa fuera, o sea, echa a perder todo lo que yo hago. O sea, refiriéndose a Satanás, al enemigo. Y dice, ahora en el verso 31, que vamos entrando a este verso. Por tanto os digo, oiga lo que dice Jesús. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Recuerde eso. Hermanos amados y amigos que nos me están visualizando, viendo esta tarde de martes, estamos en vivo. Entonces dice Jesús, por tanto, me gusta este verso 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Así que se goces en esta maravillosa hora de la tarde. Todos los pecados que nosotros cometemos, sea grande, pequeño, todo lo que sea, mientras no sea blasfemia contra el Espíritu Santo, todo tiene perdón. Oiga lo que dice Jesús. Por tanto, dice, os digo, todo pecado y blasfemia, hasta incluso, hay gente que empieza a blasfemar contra Dios y dicen, ¿saben cómo dicen la gente? Dios no existe, ya empiezan a blasfemar. Eso es blasfemar contra Dios. Pero aún así, oiga lo que dice la Escritura. Oiga lo que dice el verso 31 del capítulo 12 de Mateo, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, a toda persona. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Aquí dice, pero veamos, verso 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús mismo, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, o sea, ni en este mundo, en esta tierra, ni en el venidero, ni el que venga. ¿Cuál es el venidero? O sea, en el momento cuando Jesús venga y levantar la iglesia, pasaremos a un otro mundo que no es el de este. Y aún, recuerde que allá ya no va a haber perdón. Todo lo que necesitamos hacer, ser perdonados es aquí. Si necesitamos pedirle perdón a Dios, es aquí. Ahora, alguien me estaba preguntando hace ratito. Entonces, ¿cuál es el pecado, dice, de la blasfemia? Aquí entonces lo voy a definir. La blasfemia contra el Espíritu o el pecado único que Dios no perdona es el atribuirle. Oiga esto. ¿Qué es lo que hicieron los fariseos? Cuando Jesús sanó a aquel hombre ciego y mudo, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, Jesús sanó a aquel ciego, le abrió la vista, sus labios empezó a hablar, era mudo. Lo podemos ver en el verso 23. En el verso 23 dice que aquel hombre, Mateo 12, 23, oiga lo que dice. Desde el verso 22, perdón.
En el verso 22 dice, entonces fue traído a él, o sea, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego, dice, y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Cuál fue la afirmación de los fariseos? Que Jesús había usado el poder del príncipe Belcebú, el príncipe de los demonios, se quiere decir Satanás. Eso es lo que es el pecado de blasfemia. Al decirle al poder de Dios, al ver el milagros acá, y decirle, ¿verdad? Que no fue Dios, fue Satanás quien sanó, quien le dio vista a aquel ciego, y no es así. Eso es el pecado de la blasfemia. Muchos dicen que el resistir al Espíritu, otros dicen el rechazar al Espíritu, aunque tiene relación, pero aquí lo que hicieron los fariseos, hermanos amados y amigos, es que dijeron, este milagro ocurrió por el poder de Belcebú, y no era poder de Belcebú, sino era el poder del Dios vivo, el poder del Espíritu Santo, el que me sana a mí, el que sana a usted, el que sigue sanando, el que hace la evidencia del poder del Espíritu Santo, los milagros, las sanidades. Así que debemos tener mucho cuidado. Cuando usted ve